¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Ronda Editores. Aquí estamos este domingo lluvioso, transmitiendo desde la cúpula del CCK, reunidos otra vez con editores, periodistas de diversos medios para hablar de una semana muy cargada. Las elecciones quedan lejos para muchos, recién en octubre, por supuesto que antes vienen las primarias, pero es como que la dinámica de la política ya está moviéndose al ritmo de la campaña. Está con nosotros hoy Daniel Santoro, editor de Judiciales del diario Clarín. Hoy el título principal de portada de Clarín señala que podría llegar una nueva pericia según la cual habría una tercera persona o una persona adicional en realidad en la escena de la muerte del fiscal Nisman, con lo cual esto abonaría la hipótesis del suicidio. Ese es el título principal hoy de Clarín. Gabriel Suet, periodista acreditado en el Congreso del diario La Nación, que le dedica la portada. Otro de los grandes temas: ya se está por vencer el plazo para que la empresa Odebrecht entregue o no, según el acuerdo al que pueda llegar con el gobierno, información respecto de quienes cobraron 35 millones de dólares de coimas en la Argentina. Javier Calvo, jefe de redacción del diario Perfil, que se ocupa un poco de cuál va a ser el clima económico en el cual va a llegar justamente la elección. No es en la economía donde el gobierno va a encontrar argumentos para lograr mayores adhesiones. Y también Sebastián Abrevaya, subeditor del diario Página 12. Otro de los temas fuertes de esta semana: los cuestionamientos de la diputada Elisa Carrió al propio Mauricio Macri y el gobierno nacional en función de el espionaje, lo que está pasando con la AFI, la ex CIDE. Y cerramos también con Adrián Murano, secretario de redacción del diario Tiempo. En este caso tratan el tema de la situación con el PAMI y las denuncias que hay de recortes en las prestaciones del PAMI. Vamos a conversar con ellos. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Gracias por venir. Ya estamos en campaña, ¿no? Un poco. Ya arrancó. Ya arrancó, Ya fue una semana tremenda. Bueno, nos vamos a ocupar de eso enseguida, pero arranquemos también con el tema judicial que está Daniel hoy, nota en Clarín, Julio Blanc planteando que una nueva pericia podría modificar el tema Nisman. Sí, Julio Blanc ahí plantea que el equipo de Gendarmería, que está haciendo el nuevo peritaje que pidió el fiscal Tayano, demostraría en una información preliminar, hay que enfatizar esto, María, que habría habido otra persona en el lugar del hecho, en el baño. Fuentes judiciales propias me confirmaron que es cierto la información que adelantó hoy Blanc, que todo está en secreto, pero que todavía no hay conclusiones certeras en cuanto a que haya sido un asesinato. Sí que hay un informe preliminar de Gendarmería que dice que habría habido otra persona dentro del baño en el lugar donde fue hallado con un tiro en la cabeza Nisman, ¿no? Y estima que en 30 días más o menos se puede conocer el resultado de esa nueva pericia, ¿no? En realidad son varios peritajes, ¿no? Hay un peritaje criminalístico, uno forense, otro de las comunicaciones, otro, digamos, lo que ha hecho es empezar de cero, incluso ya peritajes que se habían hecho, informes que se habían hecho en la etapa que estaba en manos de la fiscal Fein. Por ahí puede ser un poquito más o un poquito menos, pero bueno, están todo el equipo realmente. El comandante ha puesto acá en el edificio Centinela, ¿no? Tiene realmente un equipo muy moderno de criminalística que lo han puesto exclusivamente a trabajar en esto. Mira, bueno, y antes llegarán las novedades. Gaby, buenas noches. Tema Odebrecht, ¿no? El 1 de junio se supone que es el plazo en el cual vence, o aunque podría prorrogarse, ¿no? Lo explica también Hugo Alconada hoy. El jueves. Sí, hay mucha expectativa por eso. No sería inmediato, lo explica bien hoy Hugo Alconada en La Nación. Pero sería una primera aproximación muy interesante, porque viste que la semana pasada estuvo marcada por las negociaciones con Odebrecht, los pedidos, los reclamos, las presiones para que la empresa brinde toda la información que tiene sobre el pago de coimas en la Argentina. Ahora, ese apuro, la verdad que podríamos encontrarle más razonabilidad cuando tengamos contacto con la información que efectivamente hay en Brasil, en la causa de Brasil. Ahí la justicia argentina va a saber qué tiene y qué necesita. Sí. Digo, sería medio raro hacer un acuerdo con Odebrecht sin saber qué información hay en Brasil. Claro. Ahora, el gobierno
O sea, en el medio pasaron 6 meses de este plazo. Parece que el apuro vino a la mano de una queja en los últimos días de Elisa Carrió diciendo vence este plazo y nadie se movió. El gobierno le echa la culpa a Gil Carbó, dice la jefa de los fiscales que no mostró apuro. ¿Qué pasa? Me parece que la culpa es de todos un poco, y la sensación que a mí me deja es que nadie está realmente interesado en que Odebrecht dé los datos de a quién le pagó coimas en la Argentina. Porque no solamente va a haber funcionarios públicos, va a haber empresarios involucrados, va a haber lobistas involucrados, gente que está permanente involucrada. De hecho, hasta ahora el único nombre que aparece en el escándalo, el único nombre argentino que aparece en el lavallato es de un actual funcionario, que no era funcionario en ese momento, que era Gustavo Arribas. No aparece De Vido, no aparece Jaime, no aparece nadie. Aparece solo Gustavo Arribas. Con lo cual me parece que también hay un poquito de acting en esto de decir Odebrecht, 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 pero en realidad hay que ver si realmente estamos en condiciones de soportar lo que viene soportando Brasil desde hace 3 años, iniciando el escándalo con Petrobras, que es un terremoto político, que se cobró de alguna manera una presidenta, que se cobró presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, los principales empresarios del país, todos presos. Yo no sé si la Argentina quiere eso. Y hoy Hugo Alconada-Amón lo que anticipa es que la primera información serían los intermediarios, los lobistas, los que no es que la primera información te permitiría ya saber cuál fue el destinatario final de esas coimas. Sí, lo que también llama mucho la atención, y lo mencionaba Irina Hauser esta semana en Página 12, es el tema de que el Poder Ejecutivo está negociando en el marco de una investigación judicial que está abierta con uno de los imputados, o sea, una empresa que está involucrada en el pago de coimas, y el Poder Ejecutivo, digo, no tiene facultades para hacer un acuerdo, según la ley argentina, con una empresa que está condenada en Brasil por corrupción, involucrándose, digo, Cambiemos hacia un eje central de su discurso de la independencia de poderes, y está activamente negociando con personas investigadas. Lo que pasa es que a Odebrecht, y esto es lo que el plazo que le dio el gobierno brasilero, es a cambio de dar información precisa, porque después que, o sea, una cosa es decir, le llegó a tal intermediario, Odebrecht te da la información que te permite llegar al destinatario final, y a cambio de eso, en Perú, en los otros países, sí se sellaron acuerdos que establecieron multas o algún tipo de resarcimiento para el Estado. María, esto, a ver, venimos muy rezagados en relación al tema Odebrecht, Sí. en relación a la región. En la región, como vos marcabas, se llevó puesto gobierno, se llevó puestos funcionarios. Los negocios de Odebrecht en toda la región fueron levantados, clausurados, por lo menos muy fuertemente en Perú, donde Le pusieron una multa fuertísima. le pusieron multas. En Argentina no pasó nada de todo esto. No hay ni exfuncionarios, ni actuales funcionarios, ni empresarios presos, ni la empresa sigue operando. De hecho, en junio del 2016, esto empieza en el 2014, en junio del 2016 Marcelo Odebrecht ya estaba preso y condenado. Y ese año, o sea, hace un año prácticamente, el gobierno decidió aumentarle el presupuesto al soterramiento del Sarmiento a 3.000 millones, como pedía Odebrecht, y al mismo tiempo aceptar financiar toda la obra, cosa que no estaba prevista en el pliego de licitación. Es decir, ya con el escándalo estallado, el gobierno avanzó en el negocio de Odebrecht, por lo cual Sí, venimos... convengamos que es Odebrecht y 3 compañías más, Bueno, no es solo Odebrecht. uno de ellos Calcaterra, que Uno de ellos, el primo del Claro, presidente. bueno, por eso sí. digo, Que ahora le vendió Le vendió Iexia a Miglin. a Y la Miglin. otra es Gela, que también es una empresa italiana muy vinculada históricamente a los negocios de Sockman en la Argentina, Ahora, con lo cual... yo no entiendo cuál es el apuro del gobierno de hacer un acuerdo con Odebrecht ahora. Porque vence el Porque 1 de junio el No, no, plazo pero- que le... No, el 1 a de eso junio vence apuntaba el yo. plazo del secreto de la justicia de Brasil, que es el plazo que le dio a la empresa para que haga acuerdos con otros países. Eso. Ahora, después del 1 de junio, la información va a estar a la vista y en ese caso la Argentina va a saber a qué tipo de acuerdo le conviene llegar con la Pero empresa. Gabriel, La empresa primero hay dos cosas. Un tema es lo que puede hacer la justicia, que tiene que ver con la imputación a esto, que ahí no puede entrar el gobierno. Y otra cosa es el tema que decía recién María, que es la posibilidad de las multas. Odebrecht, por ejemplo, ofreció pagar los 35 millones de dólares en sobornos con futuras ganancias. No, acá lo que tienen que hacer es decir, ustedes tuvieron sobreprecio, entonces devuelvan todos los sobreprecios, no solamente los 35 millones de dólares. Entonces hay una pelea por ese lado. Después, de los 77 arrepentidos que declararon allá, solamente sirven 7 para la Argentina, que hablaron del caso argentino. Pero el tema es,
Ese es el punto clave. El tema es, una cosa es la grabación, porque está todo grabado, que fulano dice que habría cobrado un soborno, que te lo va a dar la justicia. Y otra cosa, lo que Odebrecht te daría, que sería, mire señor, le pagué a fulano en la cuenta del UBS. Las pruebas. Todo, pues si no, Porque la justicia argentina tarda 16 años con el método tradicional en resolver un caso de corrupción. Con suerte. ¿Vos sabés que eso que plantea Daniel no es menor? No, ese es el interés que tendría la Argentina en ofrecerle un acuerdo a Odebrecht, que es que Odebrecht te facilite el camino para... No va a alcanzar con lo que se conozca en Brasil. Entonces, el punto es ese, eso es lo que Odebrecht está ofreciendo en terceros países. Sí. Lo que pasa que alguien le tiene que amenazar con algo para que entregue eso. Y acá nadie le amenazó ni con quitarle el Sarmiento o con ponerle una multa. O amenazar o premiar, digamos. Brasil usó las dos cosas. Claro. Premia y al mismo tiempo... Claro. Esta semana se van a conocer dictámenes de la Oficina Anticorrupción en contra de un acuerdo de la primera oferta. Un dictamen del Procurador General del Tesoro, Saravia Frías, también oponiéndose a esta primera oferta. Bueno, entonces todo esto va a ser un tira y afloje para que la empresa ceda mucho más, ¿no? Son dos oficinas del Poder Ejecutivo. Sí. Y la discusión aquí es, el Poder Ejecutivo tiene, primero la ley no lo prevé, pero además, tiene injerencia real sobre el devenir judicial de lo que puedan aportar la justicia brasileña. No, de hecho, la Oficina Anticorrupción no tendría nada que hacer porque del Ejecutivo. El Ejecutivo lo que puede hacer es... Los dictámenes a los que hace mención son del Poder Ejecutivo. Claro. Tanto la Procuración del Tesoro como la Oficina Anticorrupción. Eso es para el tema de la oferta con el gobierno por la multa y la continuidad de la empresa. Claro. El gobierno no puede hacer nada... los efectos judiciales. O sea, de punto de vista jurídico, la justicia argentina no puede copiar el modelo de Brasil, porque acá no hay una ley de delación premiada que te extinga la pena. Acá vos podés negociar. Pero yo no la de Brasil, pero podría copiar la de Perú, que tiene legislaciones equiparables a la de Argentina, y en Perú pasó de todo y acá no pasó nada. Es verdad eso, ¿no? Y el Congreso no se movió ni medio milímetro para tratar. El gobierno está trabajando en una modificación, y esto también lo debe saber Gabriel, que está acreditado en diputados, una modificación para poder permitir que Odebrecht haga algún tipo de acuerdo vinculado con esto, con la responsabilidad de las empresas en casos de corrupción. Pero no puede ser retroactivo eso. Exactamente, bien, ese es el problema. Es la ley de responsabilidad empresaria. Pero de verdad creemos que la dirigencia política argentina, no estoy hablando solo del gobierno, sino de la que ha gobernado en diferentes momentos de la Argentina, está interesada que en una empresa que salpicó a toda América Latina, que bajó presidentes, que en Perú está un expresidente prófugo, que pueda generar en la Argentina lo mismo que generó en Brasil, porque no digamos que la Argentina está lejos de los estándares de corrupción de Brasil. Estamos muy cerca de esos estándares. ¿Puedo aportar un dato en Con lo cual, esto? me parece que hay una hipocresía acá, donde todos hablamos de Odebrecht, todos decimos que queremos saber los datos de Odebrecht, genuinamente, en el caso por lo menos del periodismo, pero me parece que los actores que pueden quedar salpicados no están interesados. Y ahí incluyo a la justicia. Ojo, ahí incluyo a la justicia. Porque varios de estos jueces federales que tienen algunas de las causas de Odebrecht, hay 3, están muy involucrados con Julio De Vido y están muy involucrados con causas que han parado, que han frenado, que han acelerado según la conveniencia. Entonces, pero Javier, la cooperación internacional viene por el lado de la Procuradora General de la Nación, de Gil Carbó. Y yo lo que he observado la semana que pasó es que hay una pelea sutil, porque el gobierno quiere que venga la información de los 35 millones de dólares y Gil Carbó quiere que venga la información, sobre todo de la declaración del cambista Mirelles. El que involucró a Rivas. Que dijo que Rivas cobró $850.000, ¿no? A ver qué información llega primero ahora que empezó la campaña electoral, como decías vos en el arranque. ¿Me permiten un dato? En la SEC, que es el organismo regulador financiero de Estados Unidos, hay 11 empresas multinacionales que confesaron haber pagado coimas en Argentina. O sea, 11 empresas se presentaban a la SEC, como Odebrecht, que confesó 35 millones, 10 antes hicieron lo mismo. ¿Saben cuántas de esas empresas llegaron a juicio oral en Argentina? Ninguna. Una sola. ¿Cuál? IBM. IBM tuvo condenas de 2 y 3 años a los ejecutivos de IBM por el caso de IBM Banco Nación. Por pago de coimas. Por pago de coimas, nada más. Siemens va a ir a juicio, esperamos, después de casi 2 décadas, este año o el próximo. No van ni los que recibieron la coima, ni los socios de Siemens en el negocio de los DNI, sino van solo los ejecutivos de Siemens que confesó haber pagado coima. Y así todo, Ralph Lauren, que confesó haber pagado coima para aduana. mercadería en aduana. Es decir, lo que plantea Javier del tema de la justicia es central.
Y yo creo, coincido, no hay interés de nadie en avanzar en este tipo de procesos, porque yo creo que nadie tiene interés en abrir una caja de Pandora que puede llevarse puesto al Poder Judicial. Y cuando hablo del Poder Judicial, me refiero a buena parte del Poder Judicial, en distintos, incluso en distintos fueros. Y sí, también legislativo, alguna ejecutivo. parte, digamos, lo mencionamos aquí la semana pasada, una de las personas involucradas en el lavallato es un alto directivo de Techin, altísimo directivo de Techin. En Argentina prácticamente no se menciona el dato, pero Techin está muy preocupada por lo que pasa en relación a esto. Bueno, también hablando saben que Odebrecht no levante cabeza porque compiten en la región. Hablando de caja de Pandora, Lilita Carrió, el tema de los servicios de inteligencia, ¿no? El otro tema que no se toca, que todos prometen reformar, pero llega el momento. Lilita Carrió, bueno... Es una caja de Pandora, Lilita Carrió. Que Lilita Carrió también. Pero a través de, bueno, también una nota en Clarín de Claudio Saboya, ¿no? Donde quedó demostrado el seguimiento que le hicieron en un viaje a Paraguay, etcétera, y ella vuelve a apuntar contra Magdalani y le pide la renuncia a la número 2 de la AFI a Macri. La AFI abre una investigación interna, pero no se mueve. ¿Quedó tensa la relación ahí o no? Muy tensa, sobre todo porque Magdalani además quiso contestarle públicamente y el gobierno le pidió que no lo hiciera. Nosotros publicamos eso hoy o ayer en Perfil. Además temperamental, Magdalani, es una Sí, mujer de muy, carácter, así que... Digamos, iba a salir mal contra Lilita. Pues sí que son porque, dos trenes que van de... Sí, dos choques de trenes, pero además con un argumento de que se está equivocando por dónde viene la bala en ese caso, porque Magdalani lo que dice es que viene desde un lugar más vinculado a los servicios de inteligencia que manejaba Milani que a los servicios de inteligencia que maneja la AFI. Con lo cual ahí empieza a decirse, pero ¿cómo Milani? ¿Pero desde qué lugar? Que está preso, recordémoslo. Y entonces desde ahí me parece que además del conflicto político hay una interna en los servicios de inteligencia. Yo no voy a exculpar a Magdalani ni mucho menos, pero me parece que no es tan claro que la número 2 de la CIDE haya ordenado, lo cual sería además gravísimo. Bueno, pero bueno, esto prueba que digamos, que sigue funcionando la ex-CIDE como siempre funcionó, claro, ¿no? Más allá del caso puntual del seguimiento a Carrió, que ella se lo atribuye a Magdalani, hubo varias decisiones del gobierno que te dan la pauta de que no hay ninguna intención de modificar lo que es un servicio de inteligencia con operaciones poco claras, irregularidades, el decreto de Mauricio Macri para que los gastos de la AFI sean secretos, tenés la designación de Juan José Gallega, que era el secretario de Finanzas de la AFI en la peor época, en la época de Fernando Santibáñez, cuando se acusó al organismo de pagar coimas. Tenés, una serie de cuestiones, la relación de Magdalani con Paco Larcher, eso te da la pauta de que la decisión política del gobierno es mantener los lugares oscuros de la Agencia Federal de Inteligencia y la vinculación con jueces federales. Que la AFI siga haciendo escuchas a pedido de jueces federales, incluso escuchas en vivo, bueno, te marca claramente cuál es la decisión del Poder Ejecutivo en este caso. Lo que hace es la desgrabación. Pero cuando hay un secuestro o en determinados casos puede hacer en vivo. Eso se llaman precausas. Que un juez habilite a que la AFI cuando hay un secuestro haga precausa. Pero en el caso de Parrilli ocurrió. Claro, en el de Parrilli lo pincharon así. No había ningún secuestro. Hizo la AFI directamente las escuchas en vivo. Pero no solo mantener, como dice Gabriel, sino profundizar, porque lo que cuenta hoy Página 12 en su tapa, que es un intento de darle mayores atribuciones a lo que se denominaba la OJ, la Dirección de Escuchas, ¿no? Y darle ahora a manejar información de otras bases de datos del Estado para que tengan más poder hoy del que ya tienen y del que evidentemente está, si uno se pone a pensar, dice, el número 1 de la Agencia Federal de Inteligencia está acusado de cobrar coima por $850.000. La número 2 está acusada por la socia de Macri de hacerle espionaje. O sea, yo no sé en qué país del mundo un servicio de inteligencia puede estar conducido por dos personas con tamaño conflicto político y jurídico. Más allá de las comparaciones... Bueno, estuvo Tiuso ahí, ¿no? Estuvo Parrilli. Bueno, pero venimos de una historia. Perdóneme. Parrilli precisamente fue por todo el conflicto con Estiuso, porque se destapó toda esta olla, en la cual obviamente el kirchnerismo tuvo muchísimo que ver y durante 10 años no hizo nada y terminó volando todo por los aires. Voy a
un corte, ya seguimos, y lo de Lilita Carrió nos pone un poco en el terreno también del siguiente bloque, que es la cuestión electoral. ¿Cómo será como candidata en la Ciudad de Buenos Aires Lilita Carrió para el gobierno nacional manejando estas tensiones? Enseguida volvemos.